7:07 de esta mañana de miércoles 14 de mayo. Saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy. Están con nosotros Valentín Aullarete, muy buenos días. Hola Erika, buenos días a todos. Y Andrés Martínez, muy buenos días. Muy buenos días. Andrés, al que le pongo AC/DC para que se despierte, ¿eh? ¿Qué te parece? Ya estoy despierto. Porque si te pongo un tango o una cosa así, pues a lo mejor te me vuelves a enroscar y eso no. No, está bien, animado, bien. Hay que empezar bien, potente. Oye, bueno, empezando potente, no es potente la palabra. La palabra, bajo mi punto de vista, es tristeza, porque personalmente a mí me ha inspirado muchísimo su figura y es una tristeza, pues perder a... hombre, hay quien dice que es el último líder de la izquierda latinoamericana, José Mujica, que ha muerto a los 89 años, es presidente de Uruguay, y creo que cualquiera de nosotros ha visto aunque sea algún reel, algún pequeño vídeo corto de él, alguna declaración que nos ha impactado. Claro, hablan del último líder de la izquierda latinoamericana, pero que vivía como o al menos eso parece, que vivía como un auténtico hombre de izquierda, muy alejado a lo que... Esto es mi impresión personal, muy alejado a lo que, otros dicen que son de izquierdas, pero su vida y sus valores en su vida, pues a lo mejor distan un poco de... O quizá también es por la inclinación tan a la izquierda que tenía Mujica. No sé cómo lo ven. Bueno, sí, sobre todo como yo creo que él escenificó la forma de vivir de un presidente de gobierno, ¿no? En esa pequeña huertita de casa que tenía, ¿no? Con su compañera y tal. Leía algo que es verdad, que él decía, las expresiones de que si la mayoría te vota, tienes que vivir como la mayoría, ¿no? Como una minoría, que ese tipo de personas que a lo mejor ha ido proclamando en su vida una izquierda, y después cuando llega al poder pues vive no como esa izquierda que tanto decía. La verdad que un personaje curioso, ¿no? Sí, estaba leyendo, con un pasado guerrillero y demás. Y luego sí que tuvo esa forma de hablar como con cierta nobleza y cierta sinceridad, fue respetado por todos. Y luego sí tenía, como dices tú, esas frases, ¿no? Acuñaba siempre ese tipo de... Yo una vez compartí una que era, ¿cómo era? Algo así como que para ser feliz tú tenías que ser feliz con poco, con lo que tienes, ¿no? Porque si ya quieres cosas, posesiones, eso te va a costar plata, decía, y la plata te va a costar tiempo, y ese tiempo de hacer cosas que no te gustan hacer solo por tener unas cosas banales, ¿no? Tal. La verdad que tenía mucha profundidad, con muchos a veces argentinos, que yo creía que era como que tenía un carácter más intelectual, y no, leyendo no fue un hombre excesivamente de cierta culturalidad o intelectualidad. Pero bueno, la verdad que fue un hombre que cayó bien y fue un poco un contrasentido a muchos políticos, y cuando la gente se ha quejado del político, cómo llega y cómo funde con las tarjetas black y todas esas cosas. Y bueno, la verdad, 89 años, un hombre, bueno, respetado, la verdad que, bueno, una mala noticia, evidentemente, ¿no? Yo creo que no sé, pensando, a casi todo el mundo le sorprende o le fascina o le admira de esta persona que vivía como pensaba, ¿no? Y entonces, claro, que era como muy honesta. Y entonces, claro, que fuese presidente de todo un país, de Uruguay, y que viviese de forma austera, y que, bueno, y que proclamase eso, un modo de vida no nada consumista, sino aprovechar, digamos, lo que la vida te da, ¿no? Oí ahora, esta mañana también en la radio, una frase que decía algo así como que hay que vivir la vida, y que el tiempo es lo más importante, y la vida no la vas a encontrar en un supermercado, decía, ¿no? Entonces, claro, es como una especie de filosofía, tenía como frases así que se quedan en la memoria, porque es una especie de filósofo de la política. Y de la vida. Y de la vida, a pesar de que no sea una persona tampoco intelectual, pero yo creo que sí, yo creo que todo el mundo la admira por eso, porque cree que efectivamente, a pesar de haber sido presidente de una nación, era un hombre de izquierdas que decía, hacía lo que decía y lo que pensaba. Y vivía como pensaba, sí, que es la incongruencia que muchas veces nos encontramos. Yo lo recordaba, lo tengo aquí, 8/2 del 2024, 8 de febrero del 2024, yo cogí una frase suya, grabé unas imágenes en tías y le puse esas imágenes a la frase que decía esto. No hay ningún arco de triunfo ni ninguna meta a la cual llegamos. Ni somos tan importantes ni tan trascendentes. Pasan los años y no queda ni polvo.
Lo más hermoso es la aventura de la vida. Este es un lapso de tiempo y hay que tratar de vivirlo con la mayor intensidad, sabiendo que se va. Y punto. Y punto. Es que me pareció una frase tan... Dice, no hay ningún arco del triunfo, no hay nada. Es que al final, y la verdad que para su despedida, tal como vivió, supongo que esta frase la dijo también... Él veía acercarse su final, también con la enfermedad, con ese cáncer que tenía. Y esta frase a mí se me quedó grabada, de decir que muchas veces vamos persiguiendo grandes objetivos, grandes cosas, o nos enfadamos por que luego uno lo piensa y dice, ¿qué? ¿Me estoy enfadando yo? ¿De qué? Yo soy la primera, que me cojo unas pasiones que no es ni normal. Pues yo escuchando y leyendo encontraba como ciertas similitudes como con Nelson Mandela, en el sentido de que fue un hombre que también pasó mucho tiempo en la cárcel y que después cuando salió, además perdió años importantes de su juventud, luego llegó al poder y pudo, porque luego hubo estos... regímenes fascistas de derecha que llegaron al poder y demás, y que luego cuando él llegó pues no tuvo como Mandela ese rencor, él entendía una justicia que sería como la venganza no era lo correcto, y luego la verdad que fue el hombre como muy acorde, ¿no? a su discurso, y la verdad que por eso yo creo que se llevó el respeto de todos, de gente de izquierda y de gente de derecha, la verdad que sí, muy bien. Vamos a cambiar de asunto a asuntos menos amables, porque la verdad es que este hombre, aunque estemos hablando de la mala noticia de su partida, la verdad que uno piensa en él y es una persona que te deja cosas, te aporta cosas. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de política española, si les parece. Yo no sé qué nos aporta, pero vamos a hablar de política. Parece que ahora sí, que el gobierno ve más claro el tema de denunciar la filtración de los mensajes entre Ábalos y Sánchez. Sí, no han dejado de decir que es grave, pero a mí sí que me llamaba la atención y creo que lo comentábamos ayer. Ojo, que los mensajes salían el domingo, estamos a miércoles. Y ahora sí que parece que ayer anunciaban más contundencia a la hora de decir, no, pues si no lo van a investigar bien, pues lo denunciamos. Digo, pero todavía lo están dudando. O sea, si no hay nada que esconder. Eso sí, dicen que el contenido de los mensajes en sí es irrelevante. Lo que les preocupa es que lo hayan filtrado. A mí que me perdonen, pero bueno, todos podemos decir cosas que nos podemos arrepentir en mensajes, pero solo con ver la forma en la que el secretario general de un partido, y en este caso presidente, trata a sus propios compañeros, que él ha salido de ahí, que él ha estado ahí, que tú puedes tener diferencias con la gente, pero en fin, esto ya es como muy personal. No sé qué les parece, cómo está tirando toda esta deriva. Es que da la sensación de que es uno más y ya está, y que no pasa nada, y que vamos a seguir y no importa. A ver, ayer ya lo hablamos, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que esto es posible, puede que sea solo la punta del iceberg, quiero decir. Ten en cuenta que se están filtrando los mensajes privados entre dos personas, en este caso dos cargos públicos, de ahí que tengan su interés, puesto que uno de ellos es presidente del gobierno de la nación y el otro fue ministro de Transporte, secretario de Organización y además ahora está enmarcado en un caso de corrupción. Entonces el interés que tiene es importantísimo. Y claro, lo que estamos viendo de entrada son mensajes de efectivamente una persona bastante autoritaria, bastante poco educada con las actuaciones de sus compañeros políticos, y a lo último fue pues eso, llamar pájara a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero dice que no le importa, que ya hace mucho tiempo de eso. Sí, la oí y ella le quita interés porque efectivamente es verdad que lo que dice Margarita Robles, es decir, en el ámbito de las conversaciones privadas, imagínate lo que si se hicieran públicos los mensajes que mantenemos cada uno de nosotros, que tampoco tenemos responsabilidades tan grandes como para estar maquinando cosas, pero en ese ámbito, lógicamente, este tipo de cuestiones pasan y estoy convencido de que todos lo pueden conocer, que Pedro Sánchez no le iba a decir a Ábalos por WhatsApp, mira, intenta convencer a Paje de que no sea tan agresivo con nosotros, le dice, dile que no deje de tocar los cojones, porque eso y claro, eso estamos hablando del ámbito de las conversaciones privadas, a mí lo que creo es que puede haber otro tipo de mensajes, ¿no? Que entonces ahí es que a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, el Partido Popular haya convocado el Congreso para el mes de julio.
Todo el mundo dice que es porque Ayuso le ha apretado las tuercas para cargarse ya que sea, digamos, el inicio del final de Carlos Mazón y que pueda haber otro candidato en Valencia, pero yo no sé, eso de adelantar el Congreso, por si acaso se adelantan las elecciones, yo no sé si el Partido Popular tiene alguna información en torno a qué nos puede deparar los nuevos mensajes, porque ten en cuenta que puede haber ahí cuestiones que puedan poner en evidencia la gestión del gobierno, la transparencia del mismo y la legalidad de alguna actuación o digo, por adelantar cosas que pudiesen aparecer por ahí. Es que si no, lo que se está viendo, lo que se está diciendo, pues no lo único que nos da, digamos, el perfil de un presidente del gobierno que ya sabíamos. Escribió un libro que era Manual de Resistencia. Sabemos cómo se ha resistido para seguir en el poder, sabemos todo lo que ha hecho, con lo cual a quién le va a sorprender que hable en ese tono en una conversación privada. Pues poco. La cuestión es si va a haber otro tipo de mensaje, ¿no? Sí, claro, eso que haya implicaciones más graves. Yo esto, lo veo, en cuanto a filtraciones, periodísticamente estamos en la obligación, el medio o el periodista de sacar este tipo de cosas. Otra cosa es que se depuren responsabilidades con quien haya dejado liberar determinada información que está en un sumario y demás, por todo el caso Koldo y demás. Yo por lo demás, mira que he podido ser crítico con Pedro Sánchez. A mí esto me parecen unos WhatsApp normales, conversaciones normales. Yo tengo con Guillermo Uruñuela, muchas veces nos empezamos a mandar WhatsApp y criticamos a alguien, ¿vale? Porque uno no es perfecto, ¿no? Y entonces muchas veces hacemos la coña y mandamos el siguiente WhatsApp de señor Guardia Civil, si usted está escuchando, ¿sabes? Como las escuchas del caso Unión, ¿sabes? Tengan en cuenta que esto es una conversación privada y lo escribimos, ¿sabes? Como diciendo, porque te sale un caso ahora, porque están escuchando a otro político o a alguien y sales tú en una conversación. Ya. Yo me acuerdo de nuestro jefe técnico, Juan J. Luis, sale en las conversaciones del caso Unión. ¿Qué dices? Sí, claro. Eso claro. no me lo ha contado. No te lo ha contado todo, entonces. ¿Y eso por qué es? Porque relaciones peligrosas, Porque llamábamos, Jorge Coll llamaba para Café de Periodistas a Dimas Martín. Entonces le dan el teléfono a Fran para decirle, entonces Fran ya habla con Dimas Martín, dice, Dimas, mira, soy Fran de televisión para hacer la conexión, a tal hora te vamos. Y entonces salía Fran J. Luis como una de las conversaciones más importantes del caso Unión, ¿no? Es decir, que si te están escuchando, pueden escuchar. De hecho, en el caso Unión, al final acababan escuchando a Carlos Espino, que con cosas porque él hablaba con Dimas, o sea, cosas que el denunciante acababa incluso en las conversaciones. Bueno, quiero decir que es tan habitual y la verdad que si me cogieran todas las conversaciones que yo he hecho... A todos, a todos. A mí también seguramente. Yo es que no por WhatsApp no hablo mucho así. Prefiero hablar no hay que cara a dejar cara. muchas cosas escritas y guardadas. Pero es que hasta Sánchez siempre he dicho, he escrito algunos artículos, es soso, es poco vivo, es poco... sagaz y hasta en los WhatsApp. A mí es que la verdad que ni me lo parece. Lo que sí es cierto, evidentemente, que el control del partido, como decías tú, la resistencia y la perseverancia, ¿no? Y la tenacidad de seguir, y al final es el político que tenemos. Como tú decías, Valentín, la cuestión es que salten WhatsApp con información. Pero estoy seguro que a lo mejor para eso sí es más cauto también y saben que tú no puedes poner determinadas cosas por escrito. Y yo no sé si de aquí, no sé si es un cierto patalón. A mí me hace gracia el PSOE dice, no, vamos a denunciar y no sé, que por otro lado dicen que no es nada, que son tonterías o que son... Y en parte casi que lo es. Yo no sé si aquí tiene el PP un cuello que atacar políticamente. No sé si esto es como flor de un día. Hombre, y si efectivamente la filtración viene del propio Ábalos o de su entorno, que él ni siquiera lo ha desmentido, es posible que también esté de alguna forma negociando, es decir, negociando sí, con, oye, está en una causa que la tiene muy, muy complicada y de repente lo que está es dando un mensaje, un aviso a navegantes para poder tener cierto blindaje de cara a un juicio, ¿no? Me estaba pensando que yo realmente mis WhatsApp son bastante asépticos y tal. Digo, no. El chat de WhatsApp con Lucy es tremendo. Y el chat de WhatsApp con mis otras amigas también es tremendo. Eso sí, ahí sí hay pólvora, amigo. Ahí sí hay pólvora. Especialmente en el de Lucy. Ahí hasta gritos. El fuego cruzado. No, pues de mis mejores amigas, lo que estabas diciendo tú de Guille, pues claro, yo le lloro y le tiro los mocos también ahí, le grito y le digo, mira lo que me está pasando en la vida. No, y ella a mí. Y a lo mejor llamamos a otras personas pues de una manera que no deberíamos. En fin, que tenemos, es verdad, yo nunca quiero que me saquen mi WhatsApp. Claro. Está con nosotros el secretario de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Bernardino Jiménez. Muy buenos días.
Buenos días, Erika. Buenos días a todos. Bueno, ¿y por qué le llamamos? Porque recientemente, al menos es lo correspondiente, creo que se cerraba el plazo en abril, es cada 3 meses, acaban de publicar lo que se llama Indicador de Confianza Empresarial, un documento, un informe que elaboran las distintas cámaras de comercio y que mide cada 3 meses el pulso de la actividad económica a través de la opinión de las propias empresas. ¿Lo he dicho bien, Bernardino? Pues perfectamente, no hace falta la entrevista, ya lo has definido. No, si hace falta porque yo luego me meto ya en el informe, en el documento, y no es tan extenso, pero prometo que me ha costado entenderlo. ¿Nos puedes explicar un poco? Es denso, sí. Bueno, vamos a ver, desde la Cámara de Comercio sacamos cada trimestre 2 informes distintos. Uno es el Boletín de Coyuntura Insular, donde ponemos datos numéricos de cómo va la situación de Lanzarote en base a una serie de gráficos. Ese informe lo sacamos gracias a la colaboración de Caja 7. Y el otro informe que sacamos cada trimestre es el Indicador de Confianza Empresarial, que más que datos numéricos lo que viene a dar es una sensación, una opinión subjetiva de cómo va la economía de Lanzarote para el empresariado de la isla. Es verdad que la relación puede ser un poco farragosa, pero lo importante al final son las gráficas y cómo va la evolución, porque al tratarse de una encuesta en la que el empresariado no da datos, sino sensaciones, lo importante es ir viendo cómo va el resultado final y la evolución de la gráfica. Esta encuesta la hacemos gracias a la colaboración que tenemos con el ISTAC, la venimos sacando desde el año 2013. Los datos nos los da el ISTAC a las 4 cámaras de comercio de Canarias y en ella nos envía los datos de una serie de encuestas que se hace a empresas de todas las islas de Canarias. Son encuestas a empresas de cada isla, pero empresas que son de todos los sectores económicos y empresas de los distintos tamaños. Por lo tanto, viene a reflejar más o menos de un modo realista cuál es la opinión del empresariado de ese territorio. Y a ver, ¿qué conclusiones podemos? Porque yo sé que Bernardino lo explica todo muy bien, pero yo sigo sin entender las gráficas, las tengo delante y no las estoy entendiendo. En realidad el indicador está compuesto de 2 elementos. Uno es cómo piensa el empresariado que va a ir el próximo trimestre, que en este caso sería el segundo trimestre, de abril a junio, y el segundo componente sería cómo les fue la situación del trimestre anterior, en este caso el primer trimestre del año, de enero a marzo. Y te cuento brevemente cuál es la respuesta que nos ha dado el empresario durante esta encuesta. Sí. Con respecto a las expectativas del segundo trimestre, ha habido una evolución positiva, ha mejorado la sensación del empresariado sobre cómo va a ir el segundo trimestre con respecto al primero y la sensación es que estamos, una gran mayoría del empresariado dice que se va a mantener igual, pero después entre los que dicen que va a ir a mejor y los que va a ir a peor son muchos más los que dicen que va a ir a mejor. Por lo tanto, hay expectativas de una confianza muy alta de que se va a mejorar en la economía. Pero bueno, no es algo extraordinario solamente de Lanzarote. Tanto Canarias como a nivel estatal la situación va por la misma línea. Por lo tanto, las expectativas para el segundo trimestre son buenas. Recuerdo siempre que se trata de expectativas sin datos numéricos, sino simples sensaciones del empresario. Claro. Cuando hablamos de cómo ha ido el trimestre anterior, sin embargo, la sensación ya no es tan buena. Ya ha caído con respecto al trimestre anterior. No bajamos a datos malos, pero son un poquito peores que lo que nos decían en el trimestre pasado. En la misma línea de lo que han venido diciendo el resto del empresariado de Canarias y también a nivel nacional. Por lo tanto, vemos que en las expectativas el empresariado cree que el segundo trimestre va a ir mejor que el primero, pero sin embargo cuando te dice ya a toro pasado cómo le ha ido, dice que no ha sido tan bueno como esperaba, que ha caído un poco con respecto a lo que había sido en el trimestre anterior, el último del año. Si juntamos ambas variables, tanto la situación como las expectativas, ya tenemos el dato armonizado, el ISEA, el indicador de confianza empresarial armonizado. Y al final, como ha habido una parte de subida y otra de bajada, se mantiene prácticamente estable, una leve subida del 0,4%. Y prácticamente igual ha ocurrido en Canarias. En Canarias ha caído ligeramente, a nivel nacional sube ligeramente, pero todos con variaciones inferiores al 1%. Por lo tanto, el indicador de confianza empresarial de Lanzarote se mantiene en niveles altos, más o menos igual que en el trimestre anterior. Sigue habiendo confianza en que la economía va a seguir tirando. Bernardino, en un momento de gran incertidumbre internacional, nacional, estable, es un dato positivo, ¿no?
Tengamos en cuenta que esta encuesta se ha hecho a primeros de abril, antes de toda la revolución Trump. Así que vamos a ver cuando salga la siguiente encuesta, veremos primero cómo ha ido el segundo trimestre en realidad, porque nos responderán la situación del segundo trimestre, y también nos dirá el empresariado cuáles son sus expectativas para el tercer trimestre. Y ahí veremos, bueno, cuáles han sido las consecuencias en las sensaciones del empresariado de todo este vaivén de los aranceles y, bueno, la pequeña revolución que parece que se está solucionando ya. Claro. Compañeros, Andrés. Bueno, yo sí, hola, saludar a Bernardino. Mi pregunta un poco, no sé si el informe indaga luego en un poco qué es lo que opina el empresario sobre qué es lo que le da seguridad y qué es lo que no le da. No sé si se valora determinadas cuestiones, porque, por ejemplo, ayer hablábamos en los informativos del precio de la gasolina más bajo, bueno, más bajo que nunca no, porque evidentemente cuanto más hacia el pasado vas, pues es más bajo, pero sí proporcionalmente está muy, muy bajo. Y hay situaciones en las que no sé, revela eso que, por ejemplo, todo el tema de aranceles de Trump, no sé si ha llegado aquí o no. No sé si desvela algo más el informe. Estas últimas novedades de Trump, como te decía Andrés, todavía no se han tenido en cuenta, porque la... No, yo lo decía por el precio de la gasolina, me refiero que ha tenido efectos prácticos, o sea que ya no es la valoración, pero bueno, pero sí no sé si lo que indica, perdona, te interrumpí, perdona. Incluso aunque fuera antes, ya también en la encuesta se hacen ciertas preguntas sobre algunos factores que pueden ser indicativos del clima empresarial. Y es en la última parte del documento que sacamos, del boletín que sacamos, donde se habla de los dos que nosotros consideramos más importantes, que son el empleo y los precios. Uh-huh. Y tú me estás hablando de un tema importante como son los precios. Uh-huh. Lo que a principios de abril decía el empresariado sobre los precios es que esta escalada de precios se estaba deteniendo. Cuando le preguntaban al empresariado cómo prevé que van a ir la evolución de los precios durante el segundo trimestre, se sufre una fuerte caída. Ya incluso se entra en previsión de datos negativos, de caída de precios. Tengamos en cuenta que venimos arrastrando muchos trimestres consecutivos con fuerte tendencia al alza de los precios, uh-huh. Y lo hemos visto en todos los sectores. Bueno, eso en cuanto a las expectativas, y sobre los precios, en cuanto a la situación, cómo le había ido, todavía seguían la tendencia de que había subido. En el primer trimestre habían seguido subiendo un poquito los precios, pero eso, cuando se les preguntaba por el segundo trimestre, ya decían que la tendencia era que bajaran los precios. Uh-huh. Esto, lo que empieza a hablarse es de ligera estabilización, de frenazo en la evolución, en la escalada de precios. No sé si por miedo o porque se está viendo que también el momento boyante desde el punto de vista turístico también se está estabilizando, ya no se espera que se sigan subiendo en cifras, no lo sé, porque las consecuencias no se les pregunta. Bernardino, ¿por qué no se les pregunta? Y en cuanto al empleo, porque me has hablado de dos indicadores que efectivamente aparecen, que son 2 páginas, pero que es denso el informe, sí. Que al final aparecen. En cuanto al empleo, ¿qué lectura sacan ustedes? Pues pasa algo similar que con los precios. Se está viendo un frenazo en la creación de nuevo empleo. Y no quiere decir que haya destrucción. ¿No? Me parece que ligeramente se tiende a la destrucción. Hay unos niveles de estabilización muy altos. La gran mayoría responde que se van a mantener igual, tanto lo que le ocurrió en el trimestre pasado como en el próximo. La gran mayoría piensa que se van a mantener igual. Pero ya empiezan a ser más los que, de los que nos dicen que se quedan igual, hay un poco más que dice que va a destruir que los que dicen que van a crear empleo. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que estos 2 años que llevamos de creación continua de empleo, que nos ha llevado a unos niveles ya prácticamente similares a los que teníamos en el año 2008, parece que se están ralentizando, cuanto menos, quizás incluso invirtiendo un poco la tendencia. Uh-huh. Valentín. Sí, Bernardino, buenos días. Lanzarote y Fuerteventura son están siendo el motor económico a nivel de Canarias. Creo que las rentas per cápita a nivel personal, las más altas son la de Lanzarote y después la de Fuerteventura. Por lo que veo, el índice de confianza también en Lanzarote es el más alto de toda Canarias, no sé si me equivoco, pero creo que es lo que refleja el informe. Yo no sé si o sea, ambas cosas están relacionadas, es decir, el que seamos ahora mismo, bueno, pues ese motor económico de Canarias es lo que hace que hay unas expectativas mayores. Y después te quería preguntar si en esa encuesta
hay empresas que tengan más expectativas que otras. Quiero decir que si están definidas por sectores, quiero decir, por ejemplo, a lo mejor el sector de la restauración, las expectativas para el próximo trimestre son muy buenas, pero para el de la construcción no. No sé si esa división también se hace. No los tengo segregados, no tenemos la información segregada. Sé que se hace la encuesta, incluye a empresas de todos los sectores, pero en el informe no segregamos la evolución por sectores. Eso quizás lo podríamos ver un poquito mejor cuando saquemos dentro de 1 o 2 semanas el boletín de coyuntura, donde ya arrojamos datos de distintas variables que nos pueden hacer pensar si unos sectores van mejores que otros. Pues, por ejemplo, ahí vemos la evolución del consumo de cemento, o vemos las compraventas de vehículos, o vemos el consumo de energía, y ya podemos sacar otro tipo de conclusiones ya con datos numéricos. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, ambos boletines se complementan, puedo decir que se pueden complementar. En cuanto a lo que me consultabas de la pujanza de Lanzarote y Fuerteventura, no es más que el reflejo de la altísima dependencia que tienen estas dos islas del turismo. Cuando el turismo tira mucho, y estamos viendo que estamos batiendo récord continuamente, estas dos islas siempre son las que salen más beneficiadas. Esto nos beneficia en ciertos momentos, en otros momentos nos perjudica. Esa gran dependencia nos perjudica. Claro. Aquí no tenemos un sector industrial que pueda atenuar los movimientos en el turismo, como ocurre en Gran Canaria o Tenerife. O no tenemos un sector agrícola tampoco tan importante. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprovechar estos momentos muy buenos del turismo para ver en qué otra cesta podemos ir poniendo los huevos. Sí, pero que hay que poner huevos en más cestas, eso es así. Y lo que pasa es que yo no sé, todavía parece que nos cuesta elegir cesta. Bernardino Jiménez, secretario de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos todo esto referente al informe del indicador de confianza empresarial. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Buenos días. Bueno. Que es un poco, para mí, denso, pero creo que es importante también acercarle a la ciudadanía. Esto, al fin y al cabo, es un informe que emana de encuestas al empresariado de Lanzarote. Y para mí, bajo mi punto de vista, es muy importante. Es lo que dice él, hay que esperar al de coyuntura porque se complementan. Pero para mí resulta muy importante saber qué piensa el empresariado de Lanzarote. Yo soy trabajadora, entonces yo necesito saber cuáles son las expectativas, porque al final es el empresariado el que crea las oportunidades laborales. Con lo cual, según cómo ellos vean la situación, impulsarán, por ejemplo, la contratación o este tipo de cosas, o según cómo vean los precios, impulsarán ciertas u otras iniciativas o restringirán. Y es como... Yo creo que es una buena noticia en el sentido de que siempre se dice que la inversión, ¿no? Y el dinero es temeroso, ¿no? Que necesita de estabilidad, de que no haya mucha incertidumbre. Y si los empresarios, la clase empresarial está bien, está cómoda, está tranquila, es un buen indicativo. Yo siempre tengo un valor, siempre hay cosas como, ¿no? que indican la economía. Para mí, por ejemplo, nuestra compañera Inma de publicidad es la que marca para mí lo que digo, vamos bien, cuando contrataciones publicitarias en el medio, claro, yo trabajo en un medio y entiendo que, bueno, cuando fue el COVID, claro, fue horroroso para nosotros, fue lo primero que cayó, fueron las contrataciones publicitarias, claro. Ahí cortaron, fue a un 15%, un 20% nos quedamos, un 80% se cortó. Cuando la economía iba bien, y me va diciendo, no, vamos bien, o vamos tal, o me ha salido esto, tenemos nuevos clientes y tal. Entonces, eso es importante saber en qué sentido está como el patio, por decirlo, el escenario, y si los empresarios creo que tienen buena opinión, pues bueno será. Yo no soy tan buena ni periodista ni ciudadana, porque yo además le pregunto cuando me gustan los zapatos que lleva o el collar que lleva. En fin, más de 6 millones para una nueva tubería de la línea centro de Lanzarote que se extenderá desde Montaña Mina hasta Mosaga, porque ha quedado claro que es insuficiente. Y ahí creo que tiene que ver, yo me pierdo un poco, pero seguro que ustedes saben más, ahí tiene que ver no solo el tema del crecimiento poblacional y demás, sino también digamos, el uso agrícola del agua, ¿no? Sí, ten en cuenta que va a significar, va a abastecer. O sea, me parece que es una muy buena noticia. Va a pasar por zonas que sí que viven del sector agrícola y agrario, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante, es una inversión muy grande, ¿eh? Son más de 6.200.000 euros de fondos FEDECAN en un 80% y el resto, el 20% restante los pone el Cabildo. Y lo que se ha aprobado ahí en el Consejo de Gobierno, pues eso, es decir, el proyecto que está terminado, el coste de la inversión y sacar a licitación la
la obra en dos lotes, ¿no? Una primera fase que es la más pequeña, que es la que está en el municipio de Teguise, y la segunda en el de San Bartolomé. Hay un plazo de 9 meses para la primera, de 18 para la segunda. Bueno, nos ponemos en 2 añitos y pico para terminar la obra, o más de 2 añitos como mínimo para terminar toda la obra, pero sin lugar a dudas es lo que hay que hacer y es lo que se está haciendo para cambiar lo que, recordemos que estamos en una emergencia hídrica. Claro, es que yo decía que entre los muchos frentes que hay abiertos, no sé si es el más urgente, la verdad te lo digo, pero con la entrevista ayer a Domingo Cejas, consejero de Aguas del Cabildo, me quedé como, digo, si éramos pocos, permítanme la expresión, por favor, éramos pocos y parió la abuela, porque ayer yo hablando con Domingo Cejas, digo, estamos en emergencia hídrica, tienen problemas en las redes de distribución, tienen problemas no sé qué, y ahora van a rescindir el contrato. Ya lo decíamos que no era una decisión fácil la que tomó la asamblea del consorcio de rescindir el contrato. Y creo que a la vista está con el grueso de las alegaciones presentado por Canal Gestión Lanzarote, que no precisó el consejero pero ya solo con el monto inicial del que parte, que supuestamente quiere recuperar Canal Gestión, 105 millones, ya se queda uno como... Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo que tienes que estar trabajando en la resolución del contrato, tienes que estar siguiendo haciendo las inversiones que son necesarias y que después también vienen bien porque están mejorando en todos los frentes, es decir, en la producción, con la compra de membranas, un nuevo bastidor, en lo que es el depuración, saneamiento. Lo que no entiendo es por qué no se había hecho todo esto antes. Porque no había voluntad porque hay que trabajar. Alguien decía, hay que hacer proyectos. Dinero hay. Sí. Y fíjate que siempre hay fondos FEDECAN, hay fondos del Estado, hay fondos de Europa, hay fondos. Y alguien, no sé qué político dice, si dinero hay. Y es verdad, es voluntad. Es voluntad, es ponerse Estos son fondos de FEDECAN en su mayor parte, en el 80%. Lo que pasa es que, claro, hay que elaborar los proyectos y después lo que no puedes hacer es meterte, como pasó en la anterior legislatura, meterte en un follón diciendo, no, es que lo tienes que hacer tú, no, porque esto te corresponde a ti. Y era lo que hacía el Cabildo del Consorcio, es decir, que todo lo tenía que hacer el Cabildo y lógicamente el Consorcio tiene que hacer también inversiones, está clarísimo, es evidente, lo hacen todos los consorcios del mundo, inversiones en mejora de agua al margen de que tengan externalizada la gestión. Y ahora, bueno, se están haciendo inversiones que creo que son muy importantes y es que imagínate cómo deben estar trabajando ahora mismo en todas las áreas del Cabildo, del Consorcio, es decir, para responder a las alegaciones, a ese tocho de alegaciones de Canal Gestión, al mismo tiempo que tienen que estar elaborando proyectos para poner en marcha, pues eso, cosas como estas que son fundamentales. La línea norte, ¿no? La línea centro, perdón, la línea norte se está haciendo, no está terminada y hay línea sur, digamos. Entonces, claro, eso lo que te permite es estructurar la isla con nuevas tuberías y que lógicamente llegue a todos los pueblos con calidad, etcétera, etcétera, y es lo que se tiene que y demuestra hacer lo que estamos diciendo, la inacción del grupo anterior, porque el grupo anterior lo que venía a decir era, no, todo es Canal Gestión, todas las culpas son tal, pero ni tomaba la decisión de rescatar un servicio, ni a su vez, como está haciendo el actual grupo de gobierno, que sí lo ha hecho, una decisión complicada, pero a su vez está trabajando, y yo tengo ese frente abierto por ahí, contra Canal Gestión, pero yo por otro lado voy invirtiendo, como has dicho tú, van 7 millones por aquí, 5 por allá, 12 por aquí, y se está invirtiendo en toda la cuestión que requiere, que es muchísimo el tiempo y el coste, pero se va haciendo. Y a mí estas cosas son lo que, ya lo he dicho alguna vez, cuando, no sé, por ejemplo, ahora, ya lo he comentado, Jonathan de León recibe ese trabajo inicial de Astrid Pérez, que me acuerdo que era, estamos llevando a contratación todos los semáforos, estamos haciendo todo, no sé, y al final, pues, acaba o tarda en llegar, pero llega, y yo espero que cada vez el problema del agua empiece a ser menos, porque todo este tipo de obras se irán incorporando poco a poco. A ver, es que tú dices, tarda en llegar, pero llega, es que yo estoy pensando, es que los años pasan más rápido de lo que nos creemos, es verdad, esa obra de la línea centro, por lo que se ha explicado, es en 2 fases, una que pasa primero por Teguise y otra por San Bartolomé, que es el más grueso, son creo que 1 millón y algo para la de Teguise y 4 millones y algo para la que pasa por San Bartolomé. Te pones en 2 años y pico, ¿vale? 2 años, y si se hubiese hecho hace 2 años, ahora a lo mejor ahora, solo con esa mejora, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. Entonces, es por lo que yo pregunto, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no tal? Porque yo puedo entender que, bueno, estamos en mitad de legislatura. Puedo entender que
que si no hay nada digas, a ver, primero no vas a ir como pollo sin cabeza diciendo, pues voy a hacer un proyecto para aquí hacer... No, tío, tienes que pensar, perdón por el tío, tienes que pensar las cosas con cabeza, tienes que pensar las cosas como isla, tienes que pensar las cosas como si hago esta obra beneficia en lugar de a 4 pueblos a 10. Y en ese sentido puedo entender que se hayan empezado a redactar proyectos, que se hayan empezado y que se hayan tardado tal, pero es que lo que no entiendo es de aquí para atrás. Hay muchos años que no se ha hecho nada. En fin, vamos a cambiar de asunto. Plano político. Él es senador autonómico de Coalición Canaria, pero le llamamos en calidad de candidato a la Secretaría Insular de Coalición Canaria en Lanzarote. Pedro Sanginés, muy buenos días. Hola, muy buenos días. No me queda nada que preguntarle. No, sí que me queda. Iba a decir esto de un chascarrillo de no me queda que preguntarle porque ha estado con todos y sobre todo con mis compañeros. O que lo vi yo ayer con con Pedro Martín aquí en el Peje Verde, con Jorge Col. Pero sí le voy a preguntar, ya que estamos, si hay alguna novedad en referencia a ese ofrecimiento que ha hecho usted a la otra candidatura para una integración, para hablar las cosas, en definitiva, para que llegue una candidatura unificada o única al próximo Congreso. Pues no, la verdad es que novedad no, porque, bueno, pero buenos días, y no, en el día de ayer, que fue cuando hice ese, en realidad, más que un ofrecimiento para integración, que algo de eso hubo, fue para explicar que, al menos bajo mi punto de vista y a la vista de los avales, ¿no?, con los que cuenta la candidatura a la que me presento junto a Olivia Duque, pues la otra no tiene aparentes posibilidades, ¿no? Y en ese sentido, sí, hay puestos, en puestos, quiero decir, cargos dentro de lo que es la ejecutiva, que podemos discutir, ¿no? No así lo que es la Secretaría de Organización y la Secretaría de Organización, que son las que conforman la plancha. Lo digo porque no me gustaría generar falsas expectativas, y esto no es un ejercicio de soberbia ni de autosuficiencia, como he escuchado a algún compañero que respalda la otra candidatura. Se trata simplemente de coherencia y de lealtad también, ¿por qué no decirlo?, a quienes hemos decidido pues postularnos ante el electorado, ante los compromisarios, como una de las dos opciones que hay sobre la mesa para asumir el testigo de Mireia Machín, ¿no? Señor Sanginés, yo le hago una pregunta, ya le dejo a mis compañeros que lo están deseando, pero para yo entenderlo bien y que la audiencia también lo entienda bien. Para llegar al Congreso, para llegar al Congreso como una candidatura de facto, necesitan reunir al menos el 20% de los avales. Usted ha reunido mucho más que el 20%, pero quedan números. O sea, entiendo, confírmeme si quedan números para que la otra candidatura reúna al menos ese 20% y aún así pueda... Entiendo que eso es así, ¿no? Que sí que podría reunir ese 20% o no, o ya no. Sí, sin duda. Sin duda, sí quedan. Si te cuenta, es verdad que nosotros hoy tenemos más avales que ayer. Perdón. ¿Me escucha, verdad? Sí. Hoy tenemos más avales que ayer, pero hasta los 242 que conforma el número de compromisarios del Congreso sí que hay margen, o habría margen suficiente para que reúnan los 48 avales que necesita cualquier otra candidatura alternativa. Ocurre que eso es verdad, que los avales no se traducen en votos, y me consta que en buena lid están intentando revertir la voluntad de quienes han expresado su voluntad de respaldar la nuestra, ¿no? Decía que sí, números para alcanzar el mínimo del 20%, sí, pero con eso no se gana un Congreso. Claro. ¿Y cuántos avales tiene? Porque me ha dicho que tiene más. ¿Cuántos avales tiene a día de hoy su candidatura? Bueno, vamos a dejarlo en que ya sacamos una nota de prensa. Ah, no se puede decir. Sí, pues si había 156 el domingo, pues hoy hay algunos más, ¿no? Vale. Compañeros, Valentín. Sí, Pedro, buenos días.
Yo quería preguntarte si crees bueno, ayer tuvimos a Jesús Machín, el alcalde de Tinajón, en Café de Periodistas, que bueno, que plantea, como también supongo que es lógico en este tipo de elecciones a la Secretaría General del partido o cualquier otra elección, ¿no? De alguna forma decir que la candidatura de Samuel va muy bien, que tiene muchos avales, que puede dar la sorpresa, etcétera, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Pero yo quiero saber, porque te he oído decir ahora que bueno, que con los avales que tienes ahí se ha intentado revertir, digamos, la opinión de esas personas que han avalado tu candidatura. ¿Crees que esto puede, digamos, enrarizarse más de lo conveniente? Me refiero a las relaciones entre los que apoyan una u otra candidatura, cosa que sería mala para el partido, supongo, ¿no? Sí, sería mala, ¿no?, el debate interno, pero sí que se abriesen heridas, ¿no?, que costase restañar, pero yo estoy convencido de que no va a ser así y que tras el Congreso quien no alcance los resultados que esperaba cerrará filas en torno al otro. Al menos esa fue mi intención desde el minuto uno y así lo dije. Pero créame que no lo creo. Mira, fíjese que si bien es cierto que, bueno, en el proceso, en el camino ha habido algún gesto muy minoritario, ¿no?, de algunas personas que respaldan la otra candidatura que yo no comparto. Lo cierto es que, por lo que me consta, están siendo muy, muy elegantes, muy correctos. Cuando antes decía que están intentando revertir, es lo lógico, es lo suyo y es a lo que tienen derecho, ¿eh? Uh-huh. Dicho sea de paso, porque el aval no expresa sino una voluntad, no es un compromiso inamovible, ¿no?, de voto, pero sí es una clara declaración de intenciones. Y ellos que han empezado su ronda, como yo, por los distintos comités, que hoy continuamos, en ocasiones incluso asistimos casi juntos, ¿no?, uno entra y otro sale, están siendo correctos en ese propósito y a mí no me está generando ninguna molestia, ninguna inquietud. Me parece un sano debate, hay razones objetivas para entender, para interpretar que yo no soy el candidato idóneo. Esas son las que ellos están tratando de explicar, yo de rebatir y sobre todo explicar qué ofrezco a la organización para dinamizar a los comités locales, para acercar un poco más el partido a la sociedad a través de los comités y viceversa, y especialmente acercarlos a los gobiernos también, allá donde estamos, no para marcarles el paso, sino porque esa es la razón de ser de una organización política, de incidir en la acción de gobierno donde estamos en ellos, como son los casos de Arrecife, de Tinajo, de Teguise, del propio Cabildo de Lanzarote y el gobierno de Canarias, y de mostrarnos como alternativa de gobierno donde no lo estamos en el resto, ¿no? Uh-huh. Y cuáles son las, digamos, ventajas frente a mi adversario y amigo, que entiendo yo presento como candidato, que es fundamentalmente el peso político que entiendo conviene a la organización insular en el seno de la organización a nivel nacional, y el ejemplo lo tenemos en el resto de islas cuyos secretarios insulares están todos sentados, bien en el Consejo de Gobierno, bien en el Parlamento de Canarias, bien en los dos lugares, y yo sigo sentado ahí, ¿no?, aparte de la experiencia que me han otorgado estos 10 años y los contactos, ¿no?, de presidencia. Sigo siendo un cargo público, además de ámbito autonómico, en este caso, senador, y eso, insisto, con todo el cariño y aprecio de mi compañero, creo que ofrece más garantías para la Organización Insular de Coalición Canaria. Uh-huh. Andrés. Sí, hola Pedro. El otro día escuchaba en una conversación que decían que alguien como con interés de que Coalición Canaria le fuera bien, es decir, que una manera de potenciar habría sido una especie de candidatura conjunta con Osvaldo Betancourt como principal activo electoral, como secretario, y Pedro Sanginés como en organización. De hecho, se dice que bueno que Pedro Sanginés ha estado bastante en la organización del partido, pese a no ostentar cargo orgánico. No sé si habría sido posible esa combinación, o no sé si ya no es posible porque ya no sé si se ha postulado en el otro lado. Podría haber sido eso productivo para Coalición Canaria, también mantener el activo bien potenciado. Sería como una señal que lanzan también a sus rivales políticos, ¿no?, a otros partidos, diciendo vamos fuerte. No sé si habría sido posible.
Claro que habría sido posible, faltaría más. Ahora en las secretarías de organización y general ya no, entre otras cosas por lo que le acabo de explicar, ¿no? Yo presentaba una candidatura con mi compañera Olivia en la secretaría de organización y yo sería muy poco serio, ¿no? Digno de ser el secretario insular si a las primeras de cambio cambiase esa plancha, ¿no? Esa candidatura que ya le digo va a llegar hasta el final, ¿no? Lo digo por no generar, como decía yo, falsas expectativas. Insisto que esto no es un ejercicio ni de soberbia ni de falta de talante negociador, sino de coherencia, ¿no? Y de seriedad, ¿no? Y además no pasa nada si tenemos que ir finalmente a una votación o a un debate. Pero lo que usted viene a plantear es, en el fondo, ese tándem, el que yo pretendo. Yo creo, uno de los hándicaps que se ponen a mi candidatura es que una vuelta al pasado. Miren, no, yo quiero mirar al futuro. El pasado fue bastante bueno para Coalición Canaria bajo mi presidencia en el Cabildo de Lanzarote que nunca en la dirección del partido. Como le decía ayer a sus compañeros, el futuro mejor que yo espero para Coalición Canaria es el que esté por venir de la mano de Osvaldo en ese cargo que yo tuve, con el que pretendo hacer un tándem en la parte orgánica. Faltaría más y ayudarle en ese propósito a él, a la organización y en definitiva a la sociedad, porque yo lo que creo es que somos la mejor opción de gobierno, ¿no? Ese tándem se pudo dar, sí, no se dio, se puede dar de otra forma, ahora sí. En cualquier caso, yo no era ni soy partidario, por eso nunca fui cargo orgánico a pesar de tener la máxima responsabilidad política insular, porque entendía que no era bueno para la organización conjugar en una misma persona la máxima responsabilidad política y orgánica, ¿no? Un planteamiento muy similar al que ostenta la todavía secretaria general de Coalición Canaria en Lanzarote, Migdalia Machín. Esto también lo ha dicho. Dice que es una decisión personal, pero que ella lo ve así, que esa duplicidad quizá no convendría. Ella no se ha pronunciado más, al menos públicamente, desde que anunciara que no va a presentar su candidatura nuevamente. Yo no sé si usted sabe algo, nos puede decir algo, ha trasladado ella algo al partido al conocer que hay dos candidaturas, en fin, cómo se está desarrollando todo. Pues mire, a mí me cuesta mucho mentir, pero en ocasiones me ahorro toda la verdad. Y esta va a ser una de ellas. Yo sé desde hace... Perdón, sí. Lo siento por no desconectar la alarma. Sí. Yo sé desde hace mucho tiempo de la voluntad de Migdalia Machín de no presentarse y también de cuál es su pensamiento acerca de la idoneidad para la organización en este momento, ¿no? Me refiero en lo que a su sucesión se refiere. Pero como quiera que ella está siendo muy correcta, muy respetuosa, jugando el papel que yo creo que le corresponde públicamente de neutralidad como secretaria general que deja el cargo de la responsabilidad, y aunque sé, como le decía, de cuál es su pensamiento, lo voy a respetar, ¿no? Uh-huh. Si yo le digo, vamos a pensar en el futuro y en cómo sería una Secretaría General de Coalición Canaria en Lanzarote con Pedro Sanginés al frente, con Olivia Duque con su secretaria de organización, en fin, con su ejecutiva. Si yo le digo que en las pasadas elecciones a Coalición Canaria no le fue bien en Lanzarote, y miro a Yaiza, y miro a Aría, y miro a cómo está la situación, incluso podemos mirar a otros municipios donde, bueno, es verdad que históricamente han sido otros partidos los que han gobernado, pero que la representación es poca, pese a ser buena, puede ser poca. No sé, si yo le digo que a Coalición Canaria no le fue bien en las últimas elecciones, ¿usted qué me dice? Pese a gobernar en el Cabildo. Pues que tiene usted toda la razón y se le han quedado algunos municipios, todos, menos Tinajo, exacto, en los que no tuvimos buenos resultados. ¿Y cómo revierte eso? Porque, claro, y ese es mi siguiente planteamiento, ya poniendo las cosas claras, ¿cómo se revierte esa situación? Porque eso se tiene que trabajar desde la Secretaría Insular mucho de cara al futuro. ¿Cómo se reagrupan Coalición Canaria en los distintos municipios de cara a unas futuras elecciones?
Pues mire, a mí no me gustaría que esto fuese una crítica o lo pareciera, ¿no?, a mi compañera, porque yo me refiero a la actual secretaria general, muy agradecido porque ha hecho un trabajo en un momento complicado, difícil y en una organización donde esto no funciona como otras, ¿no? También lo he dicho ya públicamente, donde en una se admite sin ningún rubor, porque es así, que el partido es presidencialista, las decisiones se toman desde la presidencia, incluso la elaboración de las listas electorales, de los municipales, y otros presumen de mucha democracia, pero todos sabemos que en el Partido Socialista hay mano de hierro por parte de la actual secretaria y algunos históricos, ¿no?, de esa transformación y organización. Midalia tuvo además el hándicap en este segundo mandato, quiero decir, no en los 2 últimos años, pero sí en los anteriores, de que ya no estábamos en el gobierno insular. Además, en estos 2 últimos ella no ha tenido el tiempo que le habría gustado, porque afortunadamente es consejera y está sentada en el Consejo de Gobierno de Canarias y viaja mucho, está fuera de la isla. Decía que en mi caso, los años en los que tuve la presidencia, la podía ayudar más a dinamizar los comités locales, acercando el gobierno insular de alguna medida a los ayuntamientos, a los ayuntamientos donde gobernamos, o a los comités locales donde no lo estábamos, ¿no? Y eso es un polo tractor importante, no digo que el único. Osvaldo también se ha encontrado con el problema de que el Cabildo es un enorme transatlántico, como digo yo, que estaba en el dique seco, que había que arrancar, y la verdad es que se han matado a trabajar estos 2 años, todos ellos, me consta, ¿no?, echando el resto. Pero hay que recuperar el pulso, porque los comités han ido languideciendo, han ido bajando los brazos a lo largo de estos 6 últimos años, insisto, en los que hemos estado en la oposición en casi todas partes, porque hubo un pacto anti-legislatura PSOE-PP, en ese arranque de legislatura, porque Midalia ya no está y el grupo de gobierno del Cabildo tiene una inmensa tarea, y yo vengo a ayudar a hasta restablecer esa conexión de algún modo, para que visitemos de manera periódica, como hacíamos antes, los comités, para explicar la acción del gobierno de Canarias, del propio Cabildo, en su término municipal, y sobre todo para recoger sus demandas, sus reivindicaciones, sus necesidades, que del mismo modo que cada isla las tiene distintas, cada municipio dentro de la isla también las tiene distintas. Se trata un poco de eso, ¿no? Y sobre todo de contar con ellos para muchas decisiones, algunas explicárselas antes al partido y a la organización, que la opinión pública, que a veces el día a día, por estar en los gobiernos, nos olvidamos, ¿no?, de toda nuestra gente, y un poco levantarles el ánimo, el estímulo, y mostrarnos, por supuesto, allá donde gobernamos como un acierto, ¿no?, por parte de la ciudadanía, y donde no lo estamos, mostrarnos como alternativa de gobierno. Es que de esto se trata la política. Pues con eso nos vamos a quedar, con esa visión hacia el futuro. Todavía tenemos que pasar por ese Congreso Insular y ver lo que ocurre. En cualquier caso, al igual que se lo dije a su compañero, se lo digo a usted, mucha suerte en ese Congreso Insular y en lo que queda, en estos días también de reunión de apoyos, aunque ya cuenta con muchos avales. Pedro Sanginés, candidato a la Secretaría Insular de Coalición Canaria en Lanzarote. Muchas gracias, buen día. Buenos días.